En la primera parte de esta historia, se libró una batalla entre miembros del clan Nahual y miembros del clan de las Arpías, en la que desencadenaron varios eventos hasta llegar a lo que acontecerá a continuación. Si no has visto el video, te invito a que lo veas, lo disfrutes y compartas si ha sido de tu agrado. Había pasado una semana desde que aquel joven Nahual se había ido de mi casa, pero a partir de ese momento nada fue igual. Ahora ya cualquier ruido nocturno era motivo para que todos en casa despertáramos. Sin duda alguna, teníamos temor, pero nadie lo aceptaba. En varias ocasiones me había levantado de madrugada y desde mi cuarto, que se encontraba en la segunda planta de mi casa, miraba por la ventana y veía a mi hermano sentado en una silla mecedora en nuestro jardín, fumando de su pipa y con rifle en mano, el cual había adornado con cruces y figuras religiosas. Recuerdo que desde aquel encuentro con esos seres, él se había puesto a ver películas e investigar acerca de cómo matar a esas criaturas, e inclusive había fundido una vajilla de plata, el cual era una herencia familiar, y las había convertido en balas. Cuando mi padre lo cuestionaba acerca del por qué no dormía, él decía que no le era posible, sabiendo que existían criaturas de la noche al acecho. Además, que aseguraba que en varias ocasiones había visto bolas de fuego surgir por encima de las montañas. Tal cual pareciera vaticinado por mi hermano, hubo una ocasión en la que vimos una película en familia y nos quedamos dormidos en la sala. Pero de madrugada, de nueva cuenta, el bramido de los perros nos levantó. Nos pusimos muy alertas pensando que sucedería de nuevo. Mi padre y mi hermano salieron bien armados para ver qué estaba ocurriendo, pero esta vez era del establo donde provenían los ruidos. Con mucho temor mi padre y mi hermano fueron hacia el sitio. Todo era oscuro, pero mi padre había puesto un foco para cuando le tocaba alimentar a los caballos por la noche. Para ese momento los caballos ya habían parado de quejarse y el silencio sepulcral reinaba en ese lugar. Custodiado por mi hermano, mi padre caminó hacia el interruptor de corriente y prendió la luz. Lo que a continuación se dejó ver es una de las escenas más nauseabundas y terroríficas que he visto hasta el día de hoy. El establo estaba convertido en una pedacería sin precedentes, con animales mutilados, desmembrados y decapitados, con partes de sus órganos estrellados por las paredes, sangre por todos lados. Era como si hubiera metido a todos esos pobres animalitos en una licuadora hasta hacerlos un batido grotesco. Sin embargo, mi padre y mi hermano no eran los únicos en el lugar. Junto con ellos había 4 arpías, quienes se alimentaban de algunos caballos que aún seguían con vida, viviendo en carne propia y conscientes de estar siendo devorados vivos. El factor sorpresa actuó a favor de mi padre y hermano, y este último encañonó tan rápidamente como se prendió la luz, y sin pensarlo descargó su escopeta en contra de una arpía. Los sonidos de odio y lamento se hicieron retumbar en el sitio por parte de estos seres, al ver cómo mi hermano le había volado completamente los sesos a una de sus hermanas. Ellas, completamente furiosas, comenzaron su contraataque, pero eran repelidas a base de balas, sobre todo las de mi hermano, que eran de plata. Estas criaturas eran bastante astutas y orillaron a que mi padre y hermano se separaran. Mi padre no era tan buen tirador como mi hermano, y tras varios titubeos, permitió que una de estas se acercara de más a él. Aquel momento fue realmente caótico. Una de aquellas brujas sujetó a mi padre con fuerza y comenzó a salir del establo con él entre sus garras. Mi hermano, al ver que tenían a mi padre, intentó socorrerlo, pero era imposible. Se mantenía en guerra con las otras 2 arpías, quienes no daban tregua. Muy cerca estuvo mi padre de ser alimento de brujas, a no ser porque justamente cuando aquella ave del mal salía volando del establo con su presa entre sus garras, desde mi habitación se escuchó una detonación que perforó una de las garras de aquel ser. Ante esto, la bruja emitió un grotesco alarido de dolor y cayó al piso sin soltar del todo a mi padre. Poco a poco intentó reponerse para emprender el vuelo de nueva cuenta, pero mi perro Hércules se abalanzó sobre ella y comenzó a morderle ferozmente su cuello. Esto la dejó muy mal herida y al fin soltó a mi padre. Sus hermanas, al percatarse de una segunda baja, comenzaron a llorar de forma horrible,
y se elevaron en vuelo dispuestas a huir del sitio. Ellas salieron a toda velocidad del establo. Afortunadamente mi hermano las había mantenido a raya eficazmente y no había salido lastimado. Lo lamentable de esta situación sucedió cuando las brujas salían del establo. Una de ellas bajó y atrapó entre sus garras a mi pobre Hércules. En una escena muy triste vimos cómo aquellas malditas aves se lo llevaron y aún siendo de noche. La luz de la luna nos hizo mirar lo peor. Yo estallé en llanto y lloraba desconsoladamente al igual que mi madre, mientras mi hermano y padre como podían nos consolaban. Pero ¿acaso había forma de no estar triste ante lo que nuestros ojos estaban percibiendo? Aquellas brujas mientras huían gritaban que se vengarían, al mismo tiempo que a picotazos arrancaban pedazos de carne de mi pobre Hércules, quien desesperadamente lloraba y nos miraba desde lejos como esperando que le devolviéramos el favor que él nos hizo. Desafortunadamente, nada se podía hacer por él, y fue devorado en el aire. Al día siguiente en la casa solo había silencio y tristeza. Todos estábamos muy dolidos por la muerte de Hércules. Además, que sabíamos que lo más probable es que aquellas brujas regresaran en búsqueda de venganza por sus hermanas caídas. Consciente de ello, mi padre comenzó a tapar con retazos de madera todas las ventanas y puertas, además que adornaba con cruces toda la casa, tanto por dentro así como por fuera. Mi madre realizaba rezos a las balas, las cuales remojaban agua santa, con la única esperanza de hacerlas más letales ante el evidente regreso de las brujas. Mi hermano se ocupaba con la limpieza de un sótano bajo tierra que se había construido con la única finalidad de esconderse en épocas de las guerrillas, cuando mis ancestros habitaban esos sitios. Pretendíamos de igual forma ocuparlo de búnker en caso de ser requerido. Yo por mi parte realizaba las labores de la casa. En esos momentos todos estábamos ocupados y nadie se había dado el tiempo de tan siquiera mirar a los cadáveres de las arpías. Y solo fue cuando escuchamos un lamento afuera que rápidamente todos salimos a ver qué ocurría. No sentimos miedo. Sabíamos que de día aquellas criaturas no tenían poder. Para nuestra sorpresa, aquellos quejidos provenían de la bruja a la que Hércules le había destrozado el cuello. Ella aún no había muerto, pero estaba muy cerca de hacerlo. Justamente aquel quejido que escuchamos fue el último suspiro de su vida. Cuando la miramos todos quedamos atónitos. Aquella bruja arpía se trataba de doña Chenta, una mujer de la tercera edad quien era vecindada en el pueblo contiguo y de vez en cuando iba a nuestro pueblo a vender todo tipo de artilugios de media vida. Nos sorprendió mucho haberla visto convertida en aquel ser. Nunca nos hubiera pasado por nuestra mente. Sacando cuenta entre mis padres, se percataron que a raíz de la venida de doña Chenta al pueblo por primera vez, la desaparición de niños comenzó a suceder. Quizás ella era un señuelo que las arpías usaban de pueblo en búsqueda de niños para alimentarse. Al fin llegó la temida noche. Mi hermano, desde su habitación que se encontraba junto a la mía, observaba hacia las montañas. Nosotros estábamos en la sala afinando los últimos detalles de aquella venidera guerra. Repentinamente, escuchamos a mi hermano bajar a toda prisa por las escaleras y nos dijo bastante asustado que había visto cómo decenas de bolas de fuego se agrupaban alrededor de las montañas. Sin dudarlo mucho, nos movilizamos hacia el búnker en donde teníamos armas y un poco de alimento. A petición de mi padre nos reunimos en círculo, nos tomamos de las manos y comenzamos a rezar. Eran como las 11 de la noche y nosotros no cesábamos de rezar. Más allá del sonido de los insectos y animales nocturnos, comenzamos a escuchar un sonido macabro, muy típico de aquellas arpías. Esta vez se dejaba escuchar por cientos. Nosotros, entre sollozos, no parábamos de rezar. Sabíamos que sería muy difícil salir avante ante aquel ejército de aves con sed de venganza. Poco a poco comenzaron a llegar. Podíamos escuchar cómo aterrizaban sobre el techo de la casa donde ellas pensaban que estábamos escondidos. De allá prosiguieron varios minutos de tormento donde solo reinaba el sonido de cómo aquellas brujas rompían todo a su paso, destrozando nuestra casa y nuestras pertenencias al tratar de dar con nosotros. También escuchamos cómo los animales emitían quejidos de dolor en gallineros,
chiqueros, corrales y el establo. Sin duda alguna, aquellos seres infernales querían acabar de la faz de la tierra y todo lo que tenga que ver con nosotros. Después de tanto alboroto y no dar con nuestro paradero, una luz de esperanza vino a nosotros. Al parecer las arpías se retiraban sin haber encontrado nuestro búnker, pero de la nada ocurrió algo catastrófico muy en contra de nuestra causa. Cyrul, quien era el otro perro de la familia, logró zafarse de su bozal y comenzó a ladrar asustado al escuchar el desmán que se armaba por fuera. Esta situación no pasó desapercibida para los finos oídos de las brujas, y de nueva cuenta escuchamos cómo empezaban a aterrizar, ahora a los alrededores de nuestro búnker. Al percatarnos de eso, esta vez sí sentimos muy de cerca nuestro fin. Mi madre y yo llorábamos y rezábamos con fuerza, y mi padre junto con mi hermano se pusieron por delante de nosotras encañonando temblorosamente. Las arpías ahora golpeaban la puerta para abrir la base de fuerza bruta. Ellas olían nuestro miedo y carcajeaban mientras maldecían y auguraban que seríamos devorados lentamente. Al fin esas hijas del demonio lograron romper con la gran puerta de metal que nos separaba de ellas. Y la primera en entrar fue una gran arpía, mucho más grande que las anteriores que habíamos visto, con los colmillos tan grandes que se le salían de la boca, las alas al doble que sus hermanas y mucho más fea e imponente que las demás. Mi padre y hermano, sin dudarlo, le dejaron ir todo su arsenal de balas de plata y santiguadas, pero la bruja solo carcajeaba al tiempo que los perdigones agujereaban su cuerpo sin hacerle daño. Cyrul, al ver a la bruja, se abalanzó ferozmente, pero ésta, sin tan siquiera esforzarse, lo tomó del cuello y se lo apretó. Ante nuestra desesperación, tristemente vimos morir a nuestro perrito a manos de esta siniestra mujer. La mujer, poco a poco, se acercaba a nosotros, quienes retrocedíamos lo más que pudimos. Mi hermano y padre intentaban seguir disparando, pero ya no tenían balas. Aquella criatura bajaba las escaleras y se carcajeaba sarcásticamente al tiempo que se relamía los labios. Nos estaba saboreando. La mujer al fin se puso frente a mi hermano y lo tomó del cuello. Nosotros intentamos ayudarlo, pero con una de sus alas nos impidió el movimiento. Era una bestia muy fuerte. Al sujetar a mi hermano del cuello lo alzó y ella dijo con una voz gutural: «Sangre por sangre y carne por carne». Y abrió su enorme mandíbula repleta de afilados dientes, dispuesta a darle a mi hermano una letal mordida en el cuello. Al ver eso, mi madre y padre gritaron de impotencia y yo cerré los ojos. Justo al momento en el que la bruja estaba a punto de morder a mi hermano, un majestuoso rugido, el más potente que había escuchado en mi vida, sonó a lo lejos. Al escuchar eso, una mueca de terror se dibujó en el rostro de la arpía y aventó a mi hermano hacia un lado para después salir rápidamente del búnker. Nosotros enseguida fuimos a auxiliarlo, pero se encontraba bien. Solo tenía algunos golpes por la caída. Desde adentro pudimos escuchar una gran estampida acompañada de feroces gruñidos aproximándose hacia nuestra casa. Mi padre, consciente de que aquel lugar ya no era seguro, salió a mirar y nos hizo la señal de que lo siguiéramos. Cuando salimos, lo que vimos nos dejó asombrados y una luz de esperanza de nueva cuenta iluminó nuestro camino. Un ejército de bestias nahuales se aproximaba corriendo desde las faldas de las montañas, y aquellas brujas arpías de forma colérica lo esperaban para fundirse en combate. Sin duda, íbamos a ser espectadores de una cruenta masacre. Al fin ambos ejércitos de bestias chocaron en batalla. Se podría escuchar los gritos guturales de las arpías intercambiando golpes y feroces mordidas con los nahuales. La batalla era pareja. Muchas arpías sucumbían decapitadas ante las imponentes fauces de los feroces nahuales. En contraparte, muchas arpías tomaban a los nahuales entre sus garras desde el aire, y enseguida varias de ellas los desmembraban a picotazos, causándoles muertes espantosas. Ante una batalla tan reñida, el enfrentamiento de los líderes era la que definiría la situación. Entre todos los nahuales, sobresalía un guerrero que duplicaba a los demás en tamaño y musculatura, y justamente este era quien se lidiaba en guerra con la gran arpía que hace unos minutos estuvo a punto de devorar a mi hermano. Después de varios minutos de pelea,
Esta se inclinó a favor de la gran arpía, puesto que el gran nahual, al ser atacado a traición por atrás por otra de las arpías, descuidó su frente y esto fue aprovechado por su rival, quien sin más le arrancó un brazo. La gran bestia emitió un gran alarido de dolor al ser mutilado, y sus ojos se miraron rojos en sangre debido a la furia que acababan de desatar en él. Al ver esto, la arpía, lejos de intentar dar la estocada final, entró en pánico, quizás sabedora del gran poder que acababa de despertar en el gran nahual. Sin dudarlo, la arpía tomó el vuelo y comenzó a huir a gran velocidad, pero el gran nahual, al ver esto, se echó a correr a 4 patas detrás de ella, y justo cuando estuvo muy cerca de los pinares escaló con gran velocidad los pinos. Corrió sobre las copas de estos y cuando se dio la oportunidad brincó hacia la gran arpía, a la cual alcanzó del cuello y de una gran fuerza la jaló hacia el piso. Ambas bestias descendieron a gran velocidad y se impactaron en el suelo, como si se tratara de un pequeño meteoro. No conforme con aquello, la bestia mordió a la arpía del cuello y ésta poco a poco comenzó a desangrarse hasta que pereció entre las fauces de la bestia. Al ver esto, sus hermanas se alzaron en vuelo y huyeron del sitio, opacando el cielo como si se tratara de una plaga de langostas. Algunas fueron alcanzadas por nahuales sedientos de sangre, pero la gran mayoría logró huir más allá de la montaña. Al ahuyentar a las arpías, el gran jefe nahual emitió un aullido de victoria, y poco a poco vimos de forma impresionante cómo todas aquellas bestias mutaban a ser humano, habiendo entre ellas hombres y mujeres de diferentes edades. Después de aquello se acercó a nosotros aquel joven que habíamos salvado unos días antes, y nos presentó a su padre, el cual era aquel gran nahual que acabó con la arpía y se encontraba recuperándose de sus heridas. El joven era aquel príncipe nahual quien fue robado por las arpías en años anteriores. No todo fue felicidad para aquella tribu y para nosotros. Nuestra casa y todo lo que teníamos estaba destruido, y por parte de las bestias, también miraban con tristeza que un gran número de ellos habían caído en combate, aunque su cantidad no era para nada equiparable con las bajas enemigas. Después de que todos se repusieron, al paso de los días la tribu nahual nos ayudó con la limpieza del sitio, y también para la recuperación de todo lo que habíamos perdido. El sitio quedó impecable, como si nada hubiera ocurrido, aunque las huellas de la desgracia ocurrida jamás se nos borrarían de nuestras memorias. Hoy en día vivimos más tranquilos, pues no hemos visto criatura alguna rondar por nuestro hogar, más allá de los nahuales que aúllan en la noche muy cerca de la montaña, patrullando fielmente el sitio para evitar otro ataque de las arpías, y cumpliendo así el pacto de protección que tuvimos con ellos al ayudar al príncipe. Y en esta ocasión le quiero mandar un gran saludo a la familia Ochoa Valdés. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.